soy Julio Chamorro Solís, isleño del archipiélago Juan Fernández, vivo en la isla Robinson Crusoe, por séptima generación que estamos ahí en este archipiélago. Soy el presidente del Consejo del Mar de Juan Fernández y Islas Desventuradas, que administra junto al Estado una red de áreas marinas protegidas que suman en la actualidad 580.000 kilómetros cuadrados. Y soy el director del monitoreo biológico pesquero del archipiélago Juan Fernández y Islas Desventuradas, que ese es mi trabajo. Todo lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas es como un rol comunitario y mi trabajo es el tema de investigación marina. Algo súper interesante de la comunidad de Juan Fernández, cuando se instala en el año 1877, se encuentra con una isla realmente devastada. Los primeros 300 años fue una isla arrasada ecológicamente, incluso se declaró extinta en el año 1900 por ahí. Fueron islas muy arrasadas y se talaron muchos bosques y hay cosas que quedaron hasta el día de hoy. Entonces cuando llega la comunidad de Juan Fernández en 1877 se da cuenta del entorno, había ya una dificultad logística y prontamente Chile entra en la guerra del Pacífico. Por lo tanto, Juan Fernández quedó muy relegado, muy aislado, más aún de su condición de aislamiento. Eso provocó que los isleños de ese entonces se dieran cuenta de que si no manejaban sustentablemente sus recursos, eso iba a colapsar, porque eran una colonia europea. Entonces ya traían como una visión que si no se manejaban sustentablemente algunos recursos, esto iba a colapsar. Y por eso que nuestras primeras medidas de administración pesquera son del año 1893, una de las medidas más antiguas del mundo. Ya en ese entonces ya los isleños dijeron, que ojo, pongamos un par de medidas, y se pusieron las medidas más antiguas que tenemos en la pesquería hoy en día en Chile, que son la devolución de hembras con huevos, en el caso de la langosta, una talla mínima legal y una veda. Esas tres medidas duran hasta el día de hoy, se han agregado otras más, pero eso nos ha permitido hasta el día de hoy ser un pueblo de pescadores. Somos la única comuna de la quinta región que vive de la pesca. Entonces eso nos ha permitido hasta el día de hoy seguir pescando, pero también seguir protegiendo. Entonces cuando tú me preguntas desde cuándo se protege en Juan Fernández, desde los inicios de la colonia. Eso ha implantado una semilla de conservación y sustentabilidad de los isleños que ha permitido que cada generación de isleños ha hecho un aporte a la sustentabilidad de Juan Fernández, y a nosotros últimamente nos tocó el tema de las áreas marinas protegidas, porque estamos trabajando desde el año 2008 más o menos. Fuimos la primera generación que salimos a estudiar masivamente al continente, por ahí por los años 1993, 94, cuando se crea la enseñanza media obligatoria en Chile, y siempre nos valoríamos de nuestra pesquería sustentable y todo, pero siempre dijimos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos va a tocar? ¿Dónde está el desafío? Porque estaba todo como más o menos resguardado, hasta que un día, en un invierno, me acuerdo patente en Juan Fernández, gracias a un partido de Chile y un mal clima, yo me acuerdo de despertado en mi casa y corro la cortina y veo 50 embarcaciones en la bahía y 3 barcos industriales enormes. Y fue un impacto, decimos, ¿y estos qué hacen aquí? Ya, en la conversa después dije, iban a ver el partido de Chile, y después le preguntamos, ¿y ustedes dónde pescan? Y aquí alrededor de la isla, decían. Y ahí nos dimos cuenta que las luces que nosotros veíamos en las noches era una pesca industrial de arrastre, y arrasaron nuestros montes submarinos. Esto estaba hablando del año 2005, 2006, y nosotros como generación dijimos, este es el momento para nosotros poder dejar un legado como generación, y empezamos a trabajar en el tema de la área marina protegida. En el 2008 ya llevamos bastante años ya en el tema, hemos avanzado bastante, pero nos queda aún el objetivo principal, que es proteger las 200 millas que corresponden tanto a Juan Fernández como a Islas Desventuradas. Pero no solamente hemos creado el área, también somos parte de la administración del área. Yo creo que esa es una gran diferencia que tiene el Estado de Chile en realidad, que tanto en Rapa Nui, Raúl Marín Balmaceda como Juan Fernández, la gobernanza del área pasa principalmente por la comunidad. Nosotros somos 7 consejeros y 6 organismos del Estado. Por lo tanto, generalmente todas las decisiones pasan por consenso, pero si no hay consenso, aplicamos democracia y somos mayoría en la mesa. Por lo tanto, todo lo que se hace, quién lo hace, cuándo se hace y cómo se hace en Juan Fernández pasa por división local, y eso hace toda la diferencia con respecto a la administración de la área, sobre todo en lugares tan remotos como Juan Fernández. Y hoy en día el nuevo modelo, que está impulsado por la FAO, por todos los otros organismos públicos, privados y ambientalistas, es que si tú no incorporas a las comunidades que viven en estos territorios, sobre todo si son aislados, cualquier medida de conservación fracasa. Ahora, cuando la comunidad toma parte de ellos, o más aún, propone la creación de áreas protegidas y son parte de la administración, son modelos que hoy en día son los más exitosos, y por eso que hoy en día también somos como un ejemplo a nivel mundial con respecto a la administración de las áreas protegidas en Chile. Hoy día tenemos una nueva ley para la naturaleza, que es la ley 21.600, que crea toda una institucionalidad ambiental en Chile, que establece que todas las áreas protegidas en general son de administración del Estado, pero también hay un articulado que permite la cogestión con las comunidades organizadas para ese fin, como lo somos nosotros hoy en día como la Organización Comunitaria Funcional Mar de Juan Fernández. Sacar cualquier tipo de industria de un territorio es complicado, sobre todo industrias grandes con conexiones también políticas muy arraigadas, pero tuvimos que retirar la industria, la pesquería industrial, donde los dueños, estaba hablando de gente de las 5 familias más poderosas de Chile, habían senadores que eran dueños de los barcos industriales y tuvimos que convencerlos para crear áreas marinas protegidas donde sus barcos no podían pescar. Entonces fue un
un trabajo arduo, pero hoy en día, y es parte del proceso de la madurez del país también, el tomar la ciencia como base ante cualquier decisión política es algo que el país ha aprendido. Hoy día la ciencia nos dice que Juan Fernández es el lugar con mayor biodiversidad del mundo y con mayor biomasa del planeta. Tenemos 2,3 toneladas de peces por hectárea. Es la más grande de cualquier otro lugar del mundo. Y nosotros estamos convencidos de que este tesoro ambiental, como todo tesoro, le pertenece al mundo, pero como todo tesoro tiene sus guardianes. Y los guardianes somos los isleños que vivimos en Juan Fernández. Ojalá que todo el mundo pudiera ir a Juan Fernández y disfrutar las especies que tenemos, ver lo que tenemos, el nivel de endemismo que tenemos. Pero también queremos que nuestras futuras generaciones también vean y disfrutan lo que tenemos, entonces por eso lo cuidamos. Y hoy en día podemos decir que tenemos una pesca bastante ordenada, con pescadores bastante respetuosos de las normativas, y si antes teníamos mucha biomasa con la expulsión de alguna manera de esta flota nacional e internacional pesquera, hoy en día podemos decir que tenemos un mar que es un patrimonio de la humanidad y que ahora estamos en proceso de expansión, que ya el presidente se comprometió en la ONU y en la Asamblea de la conferencia de los mares que se hizo en Niza este año también, donde Chile pasaría del 44% de su zona económica exclusiva protegida al 54%. Sería el tercer país del mundo con mayor área marina protegida. Y eso también refuerza la postulación de Chile, que está postulando Valparaíso, porque si bien nosotros tenemos dos archipiélagos, que Juan Fernández y Islas Desventuradas, están separados por 27 millas, que son aguas internacionales. Entonces existe un tratado hoy en día que ya se ratificó y entra en funcionamiento 120 días después, que estamos hablando de fines de enero, que es el Tratado de BBNJ, que se llama por su sigla en inglés, que es un tratado para proteger la biodiversidad fuera de las aguas jurisdiccionales. El 60% de todo el mar está en aguas internacionales, o sea, no le pertenece a nadie, por decirlo de buena manera. Entonces, creando este tratado, ya se pueden hacer áreas marinas protegidas en aguas internacionales, y nosotros ahora lo vamos a ganar de ese instrumento para unir Juan Fernández con Islas Desventuradas a través de un corredor biológico en aguas internacionales, que es la nueva propuesta que estamos trabajando. La expansión ya se la entregamos al presidente, ya la anunció, pero ahora, como recién se ratificó este tratado, y por eso nuestro alcalde y los consejeros fueron a la Asamblea de las Naciones Unidas hace 2 semanas, ahora ya tenemos la herramienta y vamos a trabajar la propuesta técnica, porque no es crear una área marina protegida por crearla. Tienes que cumplir un montón de requisitos y tener una propuesta técnica muy consolidada para que justifique la creación del área. Ahora, crear un área marina protegida en aguas internacionales significa ya un trabajo mucho mayor, porque no es ya de un interés de un país, sino de un interés de todos los países. Y si eso hay que hacer un plan de administración, tiene que sentar al menos 60 países para ponerse de acuerdo qué es lo que se va a hacer en esa área, porque son aguas internacionales. Entonces ese trabajo ya sabemos que se va a demorar. Lo más probable es que Chile presente la primera propuesta de área marina protegida en aguas internacionales, que es el cordón de Nazca, que nace en Rapa Nui y termina en Perú, y toca la puntita o la parte norte de Islas Desventuradas, y nosotros lo anexaríamos abajo. Si logramos esto, seríamos la área marina protegida más grande del mundo. Nos vamos a demorar unos 5 o unos 10 años, pero somos pueblos ambiciosos en temas de conservación marina. Nosotros vivimos del mar. Para la visión del habitante continental, el mar es como algo que te separa. Nosotros, el mar es algo que nos une, es como nuestra carretera. Entonces tenemos una conexión permanente con el mar. Desde el momento de nacer estamos ahí al medio del Pacífico. Tenemos nuestro micromundo que se llama Archipiélago Juan Fernández y Islas Desventuradas, y estamos concentrados en lograr proteger la mayor cantidad de mar y tierra posible. Nosotros empezamos en el año 2007 esto, con todas las dudas. Ni siquiera existía el Ministerio del Medio Ambiente en esa época, estaba la CONAMA, la Corporación Nacional del Medio Ambiente, y hemos aprendido en conjunto con el Estado en este proceso. Pero también nos hemos conectado con otras islas del Pacífico. Y creo que ahí hay algo bastante interesante. Hay otras islas que están bastante más adelantadas que nosotros, como Palau, Hawái, Tahití ahora, pero hay otras que están un poquito más atrasadas. Y en estos congresos, generalmente entre los isleños como que nos empezamos a juntar, y de repente se creó un movimiento bastante interesante de todos los isleños del Pacífico. Lo logramos reunir el año antepasado en Rapa Nui, 190 islas del Pacífico, donde nos dimos cuenta que teníamos casi los mismos problemas y lo más probable que tengamos casi las mismas soluciones. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las islas del Pacífico pertenecen a países que las colonizaron, entonces cuesta mucho comunicarnos formalmente o protocolarmente entre las islas. Entonces se creó esta agrupación, ya que pretendemos el próximo año ya tener una declaración de que nos tratan de informe diferente, porque nuestra voz no se escucha en la Asamblea de Naciones Unidas. Las voces que se escuchan son de los países, y de los países generalmente sus territorios de ultramar son pequeños comparados a su país principal, ¿ya? Entonces hemos estado logrando estar en esos espacios como las voces del Pacífico, y para eso tenemos
hicimos una declaración y tenemos nuestros problemas que son casi iguales, como el microplástico, el nanoplástico, el cambio climático, tratamiento de agua servida. Todo el área del Pacífico tiene un grave problema en temas de tratamiento de basura y de agua. Entonces creemos que este tipo de iniciativa de crear áreas marinas protegidas nos ha servido para conectarnos entre los isleños y poder trabajar en conjunto soluciones que en forma individual son muy difíciles de lograr, pero en conjunto ya somos bastante más y ahora nos están escuchando por lo menos. La mayoría de nuestros objetos de conservación son migratorios. Si bien tenemos especies endémicas y peces que se concentran en nuestras islas, tenemos especies que son muy migratorias. Nosotros tenemos 5 especies de fardela y 2 de nuestras especies llegan hasta Japón, llegan a Canadá. O a veces nos juntábamos y de repente hablábamos, es que mis ballenas hay que cuidarlas y todo ese, oye, y otro hablaba así, oye, mis ballenas pasan en enero, o mis ballenas pasan en marzo, así, oye, ¿por qué no ponemos un rastreador? Capaz que sean tus ballenas de Hawái, sean las mismas ballenas de Galápagos y sean mis mismas ballenas. Y efectivamente hay rutas migratorias que se repiten, entonces también eso permite conectar, monitorear, decir, oye, ¿sabe qué? Tal ballena pasó con su cría en tal fecha por este lugar, y decir, oye, en 2 meses más, mira, ya pasó por Juan Fernández, va rumbo al sur y contactarse con Francisco Coloane o otro centro de monitoreo, decir, mira, ya tenemos monitoreada y sabemos más o menos la ruta de estas ballenas y así se puede hacer con tortugas, ballenas, delfines, aves. Entonces no solamente una conexión entre personas, sino también conectar donde nuestros objetos de conservación van ocupando la isla. Las islas son verdaderos oasis en el océano. Son como el océano no es productivo en sí. Generalmente la mayor productividad está asociada a estas islas por el tema de convección de las corrientes, el tema de nutrientes, etc. Entonces estas islas son las que se ocupan como postas de migración y tenemos que conectarlos. Tenemos que conectarnos para saber no solamente entre nosotros, sino también de nuestras especies migratorias. Yo creo que el desafío mayor hoy en día es lograr que las grandes potencias cumplan los tratados internacionales, porque hay algunos que todavía no están firmados, ¿ya? Como China, por ejemplo. ¿Ya? Los chinos sabemos la flota pesquera que tiene. Aunque ellos no lo firmen, es un tratado que es vinculante, ¿ya? Pero eso significa que esos temas diplomáticos después, y, no sé, yo creo que los próximos desafíos es para nosotros aumentar nuestra área marina protegida, administrarla. Y el gran desafío es conseguir financiamiento para que no sean áreas de papel, sino que todo lo que dicen los planes de administración se pueden ejecutar, los programas de monitoreo, programas de educación, de investigación, de fiscalización, porque si no, son de papel, ¿no? Y eso lo estamos ahora, estamos administrando el área porque también estamos ejecutando los primeros programas de educación con el financiamiento del Fondo de Naturaleza Chile. Todos los gobiernos también nos han creído y han apoyado y todos hemos avanzado con cada uno, porque yo creo que estos son, más que proyectos de gobierno, son estrategias de Estado. Hoy en día que se postule a Valparaíso como la primera secretaría técnica de un tratado de la ONU en el Cono Sur, va a ser los primeros. No existe ningún otro tratado de la ONU que esté en el Cono Sur. La mayoría está en Bruselas o está en Estados Unidos o está en el hemisferio norte. Estamos tomando 2 países, está Bruselas y Valparaíso. Y es porque nos hemos logrado un prestigio internacional. O sea, tener hoy en día con el 44% del mar protegido es un ejemplo. De haber sido el segundo país que ratificó el tratado internacional también fue un gran avance. Y hoy en día postular a Valparaíso, y yo creo que tiene una alta probabilidad que eso ocurra, va a cambiar la imagen del país con respecto a la protección del mar. Bueno, el agua internacional es como terreno de nadie, es el mayor problema. Entonces hoy día tenemos un grave riesgo que es lo que es la minería submarina. Hay países que ya están bastante avanzados para sacar los nódulos de cobalto y de magnesio que están en el fondo del mar, pero si no se aplica un principio precautorio de saber qué va a ocurrir con eso, es mejor decir, esperemos un poquito, esperemos lo que dice la ciencia o lo que dice la investigación y después empezamos a hacer minería submarina, porque todavía no sabemos cuál es el impacto que puede tener ese tipo de actividad, y por lo menos el área marina protegida no es compatible. Entonces sabemos que por lo menos en las áreas que están decretadas en Chile nunca va a haber minería submarina, pero en nuestro país tenemos rango de leyes y el código minero o la ley minera tiene un nivel de importancia en Chile más que cualquier otra ley, incluso sobre algunas leyes ambientales, porque entendemos que la minería es un pilar fundamental de la economía del país, pero ojalá que no se le ocurra hacer minería submarina. Entonces es algo que tenemos que resguardar, que tenemos que ver. Los planes no están escritos en piedra, son cada 5 años, se tienen que ir renovando, y la tarea ahora es cumplir ese plan en estos 5 años. Y para eso necesitamos socios, y por eso estamos sentados acá, ¿ya? Hemos tenido socios de todo tipo. Hoy en día tenemos a
Maui, que nos está acompañando en varias actividades, porque también nosotros nos sentimos identificados por concepto de isla, porque hemos estado en Maui también, incluso compartiendo con la comunidad hawaiana, justamente en el contexto de esta creación del área marina protegida y los planes de administración. Sí, sabemos que nos quedan varios años más para lograr el objetivo que queremos. No sé si nos va a tocar a nuestra generación, pero tenemos una nueva generación también atrás que está ahí impulsando también proteger los mares y quizás que le va a tocar a ellos. Pero esto camino no lo podemos hacer solo. Hemos recibido ayuda nacional, internacional, ONG, empresa privada, y hoy en día estamos trabajando con Maui, que nos ha servido también para uniformarnos de cierta manera a nivel nacional y a nivel internacional, y acompañarnos también con la conexión con el sentido del mar y el sentido de la isla. Así que esperamos que sigamos trabajando en conjunto. Tenemos la posibilidad y estamos trabajando para hacer una campaña durante el verano, unos talleres de verano en Juan Fernández, y esperemos que nos visiten prontamente y mostrarnos nuestra isla allá en Robinson Crusoe.